A continuación resolveremos un problema sobre el tema de mecánica de fluido. Las áreas de las partes anchas y angostas del tubo de Venturi son respectivamente 50 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. El caudal del agua es de 2000 centímetros cúbicos sobre segundo. Determina A. La velocidad del agua en ambas partes del tubo. B. La diferencia de presiones en las secciones transversales ancha y angosta. Y finalmente la diferencia de alturas en las columnas de mercurio. Bueno, entonces miremos dónde queda el área 1, 50 centímetros cuadrados, y el área 2 en la parte angosta, que es 10 centímetros cuadrados. Calculemos la velocidad en ambas partes del tubo. Sabemos que caudal es igual a área 1 por velocidad 1 para el punto 1, pero también para el punto 2 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Esto quiere decir que al despejar la velocidad 1 va a ser igual al caudal sobre área 1. Podemos reemplazar valores. El caudal es 2000 centímetros cúbicos sobre segundo y el área 1 es 50 centímetros cuadrados. No hay que hacer conversiones de unidades, ya que son compatibles, y entonces tendremos que 2000 sobre 50 nos dará 40 centímetros sobre segundo. Pero necesitamos esa velocidad en metros sobre segundo para posteriores, para el punto B, sería igual a 0.4 metros sobre segundo. Para la velocidad 2, que es en el punto más angosto, entonces tendremos que la velocidad 2 va a ser igual al caudal sobre área 2. El caudal es 2000, el área 2 es 10, y al dividir tendremos que esa velocidad es de 200 centímetros sobre segundo. Al dividir entre 100, tendremos que esa velocidad 2 es de 2 metros sobre segundo. Conclusión, entre más angosto es el tubo, mayor es la velocidad. Pasemos a la parte B, la diferencia de presiones. Coloquemos esta línea de referencia y nos vamos a apoyar en la ecuación de Bernoulli. Sabemos que para el punto 1 tendremos que un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 más la presión 1 va a ser igual a lo que ocurre en el punto 2, que es un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2 más la presión 2. Como los puntos están en la misma línea de referencia, esto quiere decir que no hay diferencia de altura, por lo tanto estas dos expresiones se cancelan, ya que la altura 1 y la altura 2 es 0, y por lo tanto multiplicar por 0 se eliminan estas dos expresiones. Como nos piden la diferencia de presiones, tendremos que decir P1 menos P2, por lo tanto nos quedaría que P1, que este lado que está positivo, pasamos este valor al otro lado, sería menos P2, y esto va a ser igual a esta expresión, que sería un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado, menos esta expresión, ya que está de este lado, al pasarla al otro lado sería negativa. Por lo tanto, la diferencia de presión, P1 menos P2, va a ser igual a esta expresión, la cual vamos a factorizar, ya que hay elementos comunes, un medio de la densidad, que multiplica la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Ahora sí podemos reemplazar valores. Dijimos que las velocidades las necesitábamos en metros sobre segundo, ya lo vamos a ver. Tendremos entonces un medio de la densidad, y como es agua, es 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces, como está en metros cúbicos, necesitamos las velocidades en metros sobre segundo, que multiplica la velocidad 2 al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos la velocidad 1, que es 0.4 al cuadrado. Al hacer esto en la calculadora, obtenemos que la diferencia de presiones es igual a 7920 pascal. Bueno, ahora pasemos a la parte C. La parte C nos dice la diferencia de alturas en las columnas de mercurio, una y la otra columna. Tenemos la diferencia de presión, que ya la calculamos, que es 7920 pascal. Entonces vamos a colocar un punto de referencia, una línea de referencia nuevamente, la vamos a llamar punto A y punto B. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. La presión en el punto A, ¿qué es igual? Es igual a la presión que está por encima, que es el punto 1, presión 1, más la presión que ejerce el líquido sobre encima del punto, que es densidad por gravedad por altura 1. Y esto es igual a la presión en el punto B, que sería igual a la presión 2, pero por encima del punto 2 tenemos dos líquidos, agua y mercurio. Entonces, vamos a llamar a H2 la altura del agua y H la altura del mercurio, la cual ya estaba prácticamente señalada. Entonces, con respecto al agua, sería igual a la densidad por gravedad por altura 2, que es la presión que ejerce el agua sobre el punto B, más la densidad del mercurio por la gravedad por altura del mercurio. Ahora, como conocemos la diferencia de presión, vamos a
también a expresarla de esta manera. Entonces tenemos la presión 1 y la presión 2 que está de este lado pasa a restar al otro lado. Y esto va a ser igual a la densidad por gravedad por altura 2 menos, porque esta expresión estaba positiva, la pasamos negativa, más la densidad del mercurio por la gravedad por altura. Ahora tenemos que la diferencia de presión va a ser igual. Aquí en esta expresión podemos sacar un factor común que es densidad por gravedad, porque es la densidad del agua y la gravedad, que multiplica a la altura 2 menos la altura 1, más la densidad del mercurio por la gravedad por altura. Pero vamos a ver en el diagrama que es H2 menos H1. Fíjense acá, vamos a fijarnos acá. Si H1 le quitamos H, nos dará igual a H. Si H1 le quitamos H2, es igual a H. Pero si hacemos el procedimiento contrario, H2 menos H1, pues entonces sería igual a menos H. ¿Sí? Es obvio, ¿cierto? Entonces, ahora sí, densidad por gravedad por esta expresión que sería menos H, por lo tanto quedaría negativo. Menos densidad por gravedad por H, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Como necesitamos calcular H, entonces tenemos diferencia de presión, sacamos un factor común que es altura y gravedad, que multiplica a menos densidad del agua más la densidad del mercurio. Ahora sí podemos despejar la altura, que es la que nos piden, va a ser igual a la diferencia de presión sobre, y esta expresión que está aquí, que está multiplicando, y también pasamos la gravedad, pasa a dividir. Ahora podemos reemplazar valores. La diferencia de presión es 7.900 pascal, 7.920, sobre la gravedad que es 9.8, la densidad del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos, es negativa, aquí está, y la densidad del mercurio, recuerden que es 13.600 kilogramos metros cúbicos. No la tenemos en el problema, pero ya lo sabemos por medio de tabla. Al resolver esto, tendremos que esa altura es de 0.064 metros, que equivale a 6.4 centímetros. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. ¿Te dieron lata esto que dice?